Hoy vamos a meternos de lleno en algo que está cambiando las reglas del juego en el mundo de las finanzas, la inteligencia artificial. Pero ojo, no hablamos solo de procesar números más rápido, no. Vamos a hablar de cómo la IA nos está ayudando a entender, por fin, la historia detrás de esos números, automatizar el famoso por qué. A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué pasaría si pudiéramos automatizar esa parte del trabajo que a nadie le gusta? Esa tarea súper repetitiva que se come horas y horas cada mes. Pues de eso se trata todo esto. Esa es la gran promesa que vamos a desarmar hoy. Cómo la tecnología le está entrando de lleno a ese problema. Ok, para entender la solución, primero tenemos que entender el problema. Y seamos sinceros, es una auténtica pesadilla. La pesadilla de los informes. Cualquiera que trabaje como analista financiero sabe de lo que hablo. Es ese desafío que vuelve una y otra vez, cada mes sin falta. Y aquí está el corazón del asunto. Por un lado tenemos el qué, un gráfico, un número frío que te dice, por ejemplo, que hay una desviación de 100 millones. ¡Pum! Ahí está el dato. Y por otro lado tenemos el por qué, que es la explicación, el contexto humano que dice por qué pasó eso. Y el gran problema, hasta ahora, es que unir estas dos piezas era un trabajo de hormiga, totalmente manual. Imagínense la escena. Un ciclo que no termina nunca de copiar datos de un lado, pegarlos en otro, redactar la misma explicación una y otra vez para cada departamento. Es que es agotador solo de pensarlo. Es súper ineficiente y lo peor de todo es que deja cero tiempo para lo que de verdad importa, analizar. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque justo en medio de esa pesadilla entra un nuevo jugador, el asistente de IA. Y esto es importantísimo, ¿eh? No estamos hablando de un reemplazo, para nada. Hablamos de una herramienta que transforma la forma de trabajar usando la tecnología que muchos ya tienen. Entonces, ¿cómo se ve la caja de herramientas de un analista hoy? Bueno, es una combinación de tres cosas. Primero, Power BI, que es el que nos da el qué, los datos visuales. Luego, Microsoft Forms, que es donde se captura el por qué, el contexto humano. Y la pieza clave, el pegamento que une todo, Microsoft Copilot, el asistente de IA que hace que todo hable el mismo idioma. Es un ecosistema que funciona de maravilla. Ok, suena genial en teoría, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos que estas herramientas tan distintas se entiendan entre sí? Bueno, el primer paso, y el más crucial de todos, es crear una especie de lenguaje universal, un código común, para que los datos y el texto puedan, conversar. Y ese lenguaje secreto son los metadatos. Pensemos en los metadatos como si fueran etiquetas, o mejor, como las llaves que usa la IA para buscar. Son literalmente el puente que conecta un número específico con su explicación correspondiente. Sin esto, nada funciona. Ahora, veamos cómo se ve esto en el día a día. Es súper sencillo, de hecho. El analista va a Microsoft Forms, escribe la justificación para una variación del presupuesto y luego le pone unas etiquetas digitales. Esas etiquetas son los metadatos que vimos, el código del centro de costo, el mes y año y el código de la cuenta. Un par de clics. Parece simple, ¿verdad? Pues es increíblemente poderoso. ¿Listo? Ya tenemos todas las piezas en su lugar, los datos, las explicaciones y las etiquetas que los unen. Ahora sí, vamos a levantar el telón para ver la magia. Vamos a desmitificar un poco cómo es que la IA piensa para hacer todo esto posible. La tecnología que hace esto posible tiene un nombre un poco técnico, generación aumentada por recuperación, o RAG por sus siglas en inglés. Pero la idea es simple. La IA, antes de generar cualquier texto, primero va y recupera la información correcta de nuestra propia base de datos, o sea, de las respuestas que guardamos en Forms. Y esto de verdad es fundamental. ¿Por qué? Porque así nos aseguramos de que la IA no se invente cosas, trabaja solo con nuestros datos, con la verdad de la empresa. Y todo este proceso ocurre en milisegundos. Fíjense, paso 1. Power BI alerta sobre una variación importante. Paso 2. La IA agarra los metadatos de esa variación, el código, la fecha, y los usa como si fuera una búsqueda de Google, pero dentro de nuestra base de datos de Forms. Paso 3. Encuentra la explicación exacta, la que tiene esas mismas etiquetas. Y paso 4. La IA mezcla el número de Power BI con el texto que encontró y te presenta una narrativa perfecta, bien redactada. Todo, como les digo, en un parpadeo. Y esto nos lleva a una idea clave, quizá la más importante de todas. La IA
es un asistente, un copiloto increíble para redactar y dar contexto, pero el cerebro estratégico, la persona que toma las decisiones, sigue siendo el analista. La tecnología está aquí para aumentar nuestras capacidades, no para reemplazarnos. La última palabra, la validación, siempre es humana. Entonces, ¿cuál es el resultado final de toda esta automatización? Es una transformación total del rol del analista. Es pasar de ser alguien que reacciona a los datos del pasado a ser alguien que diseña la estrategia del futuro, de reactivo a proactivo. Y no es solo una idea bonita. El impacto es real, se puede medir. Estamos hablando de que los analistas recuperan entre un 40 y un 50% de su tiempo. Es una locura. Pensemos un momento lo que eso significa. Es tener casi media semana laboral libre para dedicarse a pensar, a analizar, a crear estrategia, en lugar de estar copiando y pegando. El antes y el después es brutal. Por un lado, el rol antiguo, copiar, pegar, escribir, conciliar datos, tareas mecánicas. Y por el otro, el nuevo rol, analizar riesgos antes de que ocurran, proponer acciones, pensar en la estrategia del negocio. El valor que se aporta es muchísimo mayor. Y aquí está la verdadera ganancia. Ya no se trata solo de reportar lo que pasó. Ahora el trabajo es mitigar riesgos futuros, proponer soluciones reales, encontrar patrones y tendencias que nadie más ve. En resumen, convertirse en un verdadero asesor estratégico para la empresa. Es un cambio de juego total. Y todo esto nos deja con una última idea en el aire, una pregunta para llevarse. Si la IA ahora se puede encargar de responder el porqué básico, ¿qué nuevas preguntas, mucho más grandes y complejas, vamos a tener la libertad de empezar a hacernos? Porque al final del día, esto recién empieza. El potencial para un análisis más profundo, más estratégico, es enorme.